Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la clase del 25 de septiembre de 2023. La clase de hoy de Política y Sociedad de la carrera del ASNA va a tratar sobre eh, cómo se profundiza la industrialización por sustitución de importaciones y cómo se aplica el Estado benefactor durante todo un periodo que fue el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Así que como para empezar a problematizar, leer y escuchar mientras me preparo el mate, porque es lo único que no llegué a hacer a tiempo hoy. El resto tenía todo más o menos, pero la compu hay que darle tiempo, al mate no. Así que como para indagar un poquito, ¿qué recuerdas, saben, escucharon, opinan sobre primer gobierno de Juan Domingo Perón de 1946 a 1952? Leo, oigo. Yo estoy acá con el matecito. A ver si se escucha después en la grabación. Bueno, en aquella fecha lo que había un déficit, digamos, en la clase de base, en la pirámide social, había un déficit de trabajo. Se empezaba el Estado benefactor, empezaba a promocionarse en Europa y estábamos en los tiempos de posguerra. Y bueno, acá se empezó a ver la posibilidad de industrializar el sector para Mm. aumentar el valor agregado y dar trabajo a la gente. Entonces hay un cambio de lo que era la actividad primaria a una actividad más elaborada con la industrialización. Y sustituir de ese modo todo lo que se importaba de afuera, que dejaba el valor agregado en países extranjeros, se pudiera elaborar acá, dándole un poco más de laburo a los oficios de acá. Bien, bien, bien. De hecho, lo que dice Alfredo está muy bien para empezar la clase como disparadora porque, por ejemplo, si vamos a una cuestión de contexto internacional, eh, en Europa, digamos, ya lo que es el Estado benefactor ya venía ocurriendo hace rato. En Argentina se aplica más tarde por una cuestión sencilla. De 1930 al 43 estuvimos en la década infame. ¿Sí? O sea, no había posibilidad de aplicar un Estado benefactor que interviniera en la economía, que fuera un Estado que viera por preocuparse justamente por algunas necesidades sin paliar todavía por el Estado en las clases trabajadoras o la clase, digamos, baja. ¿Por qué llamo baja, digamos? Trato como de ordenarme una pirámide social. Si el Partido Autonomista Nacional fue la inclusión de la clase alta en la política y el radicalismo en la clase media, para la clase baja tenemos al peronismo. Si es una opinión del profesor, pueden diferir, no hay ningún problema. No es motivo punible de reprobar materia, lo aviso desde ahora. No soy tan viejo como para hacer esas cosas. No, usted está equivocado, váyase. Pero bueno, bien. Eh, la otra vez llegamos a esa conclusión con una comisión de la universidad. Pensamos de, che, pero ¿por qué es que arrancamos tan tarde? O sea, casi 10 años después. Porque un Estado interventor, benefactor, por ejemplo, la cuna de todo esto va a ser Estados Unidos, para nosotros, americanos. Estados Unidos es el lugar, digamos, de esto. Las ideas ya vienen de otros lados también dando vuelta, que son, por ejemplo, en su momento el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, Churchill en su momento dentro de el Reino Unido. Voy a hacer un paréntesis de Francisco Franco, no puedo opinar en ese sentido porque en ese momento todavía está bajo el contexto de la Guerra Civil Española, así que tan benefactor no me parece. De hecho recibimos un montón de españoles durante ese periodo, albergándonos aquí en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Del lado del muro soviético podríamos decir que con la planificación de la economía que dejó más o menos escrito Lenin se va desarrollando ese mismo estado, amén de que la crisis del 30 no le golpea tanto porque como son no hay tanta propiedad privada ni gran capital desarrollado, golpea alguna que otra pyme pero no hace tambalear el sistema económico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora bien, en Argentina, por ejemplo, tenemos que ver la parte de cómo llega el peronismo y en ese caso
abrimos por acá el texto, tenemos como una serie de guía de preguntas que es ¿qué fue el GO? ¿Cuáles fueron las causas del golpe del 43? ¿Qué sucedía en el mundo en aquellos momentos, en aquellos años? O sea, Segunda Guerra Mundial, poca cosa estaba pasando. Y cómo hizo el coronel Perón para generar lazos con los sindicatos y el movimiento obrero, qué sucedió en febrero del 44 en Argentina y el 17 de octubre del 45, cómo estaba conformada la Unión Democrática, etcétera. O sea, todo esto para el capítulo 8, que es el momento de génesis, digamos, de Juan Domingo Perón como figura política. ¿Sí? El capítulo 9 ya va a referir al gobierno de Perón desde 1946 al 55, quedando trunco, ¿sí? Porque acá las presidencias duran 6 años y tenés desde 46-52, tendría que haber sido 52-57, quedando trunca en el 55 por el golpe de Estado del 19 de septiembre o 6. Es como que en septiembre ocurrieron los golpes de Irigoyen, de Perón. ¿Será que la primavera hace florecer las flores y el polen les da alergia y entonces hacen golpes? No sé, para pensar. Pero bueno. De hecho, decían que iban a caer flores del cielo. Eh, yo sí, eh, perdón, es que se me cruza el bombardeo Plaza de Mayo y creo que eso no tenía forma de flores. Pero bueno, eh, nada, vamos un poquito para acá a ver el texto, digamos, de Alejandro Cataruza. Tranqui, dice todo eso, pero son menos hojitas, son solo unas 72 hojas. Voy a sonreír y decir así, 72 hojas. Esperen que tocan timbre. Bienvenida Marilyn, buenas tardes. Bien, entonces, así es como se resuelve el examen. No, mentira Marilyn, es una broma de mal gusto que me gusta hacer. Perdón, profesor, recién Nada, llegó al trabajo y por eso no me pude comunicar, así que nada, perdón. no pasa nada, o sea, es cada uno, digamos, no tengo la rigurosidad de la puntualidad. Mirá, ahí llega Martín, por el simple hecho de que yo hoy no avisé que llegaba a las 2:30 y algunos por ahí pensaban que entraba a las 2, pero bueno, me olvidé de avisar. Amén de eso, es como que tenemos la flexibilidad de la virtualidad. Yo en la primera clase arrancamos 2:30 hasta las 4, hoy haremos lo mismo, ¿sí? Y además entiendo que cada uno por ahí van, dejan a alguien en un colegio, o salen de trabajo, van para acá, para allá, así que tienen la ventaja de eso. Y tampoco... Me pasó en una clase virtual en la cual yo asistía como estudiante y decían, no, bueno, no quiero que vayas en el bondi, no quiero que estés en ningún medio de transporte, ni manejando, haciendo la clase virtual. Quiero que estés en tu casa sentado. Pará, purista de la educación, te entiendo, es buenísimo lo que estás pidiendo, pero también entendé que del otro lado por ahí trabajo todo el día y lo único que me queda es este momento de que llego a casa y puedo conectarme y agradecer que mi nene no te grita de fondo, como devolverme a mi papá. Pero bueno, no soy tan purista en ese sentido. A mí, lo que me importa es la evaluación final de ustedes en el sentido del el proceso educativo de ustedes cada momento. El momento áulico que tenemos ahora es valorable. Cada uno le pone después el valor detrás de todo esto. Que voy con detrás de todo esto el valor. Cada uno en su cuadradito lo que esté haciendo, prestando atención acá, o salvo que lo hayan dejado y bueno, escuchan de fondo la clase mientras están lavando un plato, cocinándose una milanesa, atendiendo a alguien de la familia y todas esas cuestiones. Pero bueno, después deberán dedicarle lo que corresponde a la lectura, no tanto a este señor que habla acá. Pero bien. Ahora, eh, uno de los primeros detalles que nos va a marcar Cataruza con respecto a la llegada de Juan Domingo Perón a el primer, digamos, a la escena política, vamos a decirlo. No lo, creo que lo va a mencionar por acá Cataruza, pero me acuerdo haberlo leído en algún texto, ahora no me acuerdo si es en el de él, pero es que, por un lado, Juan Domingo Perón va a estar justo en el momento ideal, en el lugar correcto. ¿A qué sería esto? Es algo por ahí involuntario, pero para cuando Juan Domingo Perón llegue al gobierno, digamos, con el GO, en el 43 se da un golpe de Estado y se saca justamente a Ortiz, digamos, la década infame, aduciendo, por ejemplo, aquí lo que tenemos, dice... Ay, esperen que tocan timbre justo. Bien. Dice, por ejemplo,
Ortiz había querido garantizar elecciones libres, pero el oficialismo había vuelto a recurrir a fraude electoral en muchos distritos y la oposición no lograba hallar una salida de la crisis. Básicamente, en uno de los puntos que son el motivo del golpe de Estado va a ser: 1. Fraude electoral. Esto no es democracia. Estás repitiendo un proceso del cual no es transparente, no es lo que se busca. 2. Contexto de guerra mundial. No te estás pronunciando de qué lado estás, amigo, como decía un viejo programa de televisión. No sabemos si sos aliado o si sos alemán. Y no es un detalle menor, para esta época ya se libró la batalla del Río de la Plata. Para el que no sabía, la Segunda Guerra Mundial no estuvo tan lejos nuestro. Un buque alemán estuvo en el Río de la Plata enfrentándose a cañonazo limpio con otros 3 británicos, que es el Graf Spee. Acá los dejamos pasar, que bajen gente, pero no podías estar mucho tiempo. Se fueron al puerto de Montevideo. Cuando al de Montevideo le dejan hacer unas reparaciones mínimas, pero después le dicen: tenés que salir, no podés quedarte, no se te puede decir, porque sos un buque beligerante. Yo soy neutral, te permito hacer lo que corresponda y después irte. Cuando se van yendo, dinamitan el barco los alemanes y lo hunden antes de que caiga en poder de los aliados. Hace poco en el Río de la Plata, en buzos de Montevideo, sacaron el águila del Tercer Reich que estaba, digamos, en ese barco, que era un buque insignia. Tenías el Bismarck y el Graf Spee como insignias de los mismos. Y como digo, si en algún momento andan por la ciudad de Buenos Aires, vayan al cementerio de la Chacarita y atrás está el cementerio alemán. O sea, no entren a la Chacarita, sino bordeen por el costado y van a llegar al cementerio alemán y británico. En el cementerio alemán está enterrado el capitán del navío del Graf Spee, y después en el cementerio británico tenemos enterrados a héroes de la Segunda Guerra Mundial también. Del lado alemán, viste que no decimos mucho. Hay un monumento con un listado de soldados alemanes que fueron y eran argentinos. Del mismo modo que soldados argentinos fueron a pelear por el lado británico, también fueron por el lado alemán. Pero bueno, ese es el contexto para que tengan un poco de idea. O sea que hay uno con un bigotito que no es muy simpático, entonces, bueno, ese alemán en su momento hace resurgir, así te muestran a Alemania entre las cenizas, pero está haciendo unas cuantas macanas internamente, ¿sí? Unas cuantas macanas, como 6 millones. Ahora bien, en Argentina se va a estar aplicando, como decíamos, el Estado benefactor y el Estado interventor de la economía para esta época, porque vuelve la democracia a partir del 46. Del 43 al 46, el gobierno militar que está ahí al mando, digamos, lo que va a hacer es nombrar un presidente y luego va a nombrar toda su comitiva así de lado a lado. Juan Domingo Perón en esta, digamos, presidencia, ahí dice, por ejemplo, el golpe del 4 de junio fue desencadenado por pedido de renuncia de Castillo formulado por el ministro de Guerra, General Ramírez. El presidente, alertado por los sectores del radicalismo, le había propuesto al ministro que encabezara un golpe de Estado. Intentó detener el movimiento exigiendo su renuncia. Pocos meses antes, en el 42, Ramírez había sido impulsado a ese cargo por los grupos nacionalistas del ejército. Por si acaso, el ejército siempre ha tenido una pata muy interesante dentro de lo que es la historia argentina, no el lado político, sino el lado industrial, como para no tener que depender de ninguna fuerza extranjera. Han tenido un capital, digamos, intelectual en ese sentido de querer industrializar la nación desde el minuto cero. Hola, General Mosconi haciendo el tema de YPF, diciendo tenemos que tener ahí soberanía energética. Luego, si queremos, ponemos a Perón con el tema de la industria liviana para llegar a la industria pesada. Pero en ese sentido, el único momento en que unos militares desindustrializaron y no pensaron nacionalmente por ahí todo el contexto fue la última dictadura militar, que desindustrializa una parte, pero fabricaciones militares siguió funcionando bajo su poder. Eso es como que no tocaban otras cuestiones de la economía, pero el golpe de gracia lo va a dar en los 90. Okay. Lo vamos a dejar para ahí para después, no vamos a hacer spoiler de el señor Patillón. Pero bueno,
En esta época, digamos, lo que va a ocurrir es que ahí este otro nombre que aparece, como dije alguna vez, el Robustiano Patrón Costa, una persona no muy querida en la Salta, digamos, capital, porque viene de la familia tradicional, patricia, de larga data, y de gran terrateniente, un gran empresario de la caña de azúcar. Se decía que cuando venía a buscarte el patrón Costa, date por ido por 6 7 8 meses, digamos, de tu casa. Porque te llevaban a trabajar y bueno, cuando terminaba la zafra o la cosecha, ahí volvías. Pero bueno. eh, Ahora bien, vayamos para acá un poquito para adelante. A ver, era acá. Uy, se cayó el cable. Un segundo. Sigue esta hoja. Acá. Bien. Acá. La carrera profesional de Perón incluía cargos como cargo de profesor en la Escuela Superior de Guerra, ¿sí? Agregado militar en Chile, curso de perfeccionamiento realizado en Italia fascista entre el 39 y el 40. No hay que olvidarnos eso, digamos que de algún lado saca las ideas. No es que copia y pega, ¿eh? Como veíamos antes, la forja, la juventud radical que estaba queriendo volver a tomar todo ese poder de la juventud y canalizarlo para algo. Ya hablaba de tener una marina mercante, tener el dominio del comercio exterior, etcétera, etcétera. Mismas cuestiones que había pensado Irigoyen en su momento, como el dominio de los fletes y todo eso, con la marina mercante. Bien, eh, pero digamos que en la Italia de Benito Mussolini, cuando está Perón ahí como agregado, digamos, con un curso de perfeccionamiento, eh, también ves así dando vuelta y las copia. De hecho, lo único que no copia es el Estado fascista, en el sentido de decir, el fascismo considera que tienen que abolirse, digamos, los partidos políticos y con que haya, por ejemplo, un representante del empresariado, uno del campo, uno de la sociedad civil, de la iglesia, del ejército y de los sindicatos, con esas 6 partes, estamos todos bien, podemos seguir funcionando. Eso no lo hizo, por suerte. Eh, Dice, su foja registraba contactos iniciales con el uriburismo, wow, y un alineamiento final con el bando de Justo en el golpe del 30. En el GO también participó el coronel Urbano de la Vega, quien había sido conspirador contra Ortiz en un movimiento frustrado que reclutó apoyo entre los nacionalistas. El coronel Miguel Montes, cercano en cambio al radicalismo irigoyenista. Eduardo Ábalos, en contacto firme con radicalismo, sabatinista, y miren, y Domingo Mercante. O sea, dentro de lo que es el ejército también tenés como diferentes visiones, digamos, a cuál puede emplear o no. Un detalle que me encontré el otro día, no menor, es Uriburu cuando da el golpe, ya está casi siendo un general en retiro, o sea que no pone nada en juego de su carrera militar, ¿sí? Creo que hay muy pocos generales que participaron de golpes de Estado en forma activa. Por forma activa me refiero de que hayan estado activos en el servicio militar. ¿Sí? Uriburu estaba de salida. Después, acá en el GO, por ejemplo, Perón había llegado como a su techo político, porque arriba tenía justamente a Ramírez, Farrell, etcétera, que era para ascender en el ejército tenés que hacer carrera, pero esa carrera a veces por cuestiones políticas, como se pueden ver acá, dependiendo para quién te parezca más simpático o menos simpático, es que podés subir por ahí de coronel a teniente coronel, a etcétera, 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 así en la carrera, hacia arribita. Bien. Ahora, esperen un segundo que tengo un moquito. Disculpen, pero la ciudad de Buenos Aires tiene unos árboles muy lindos a veces, pero tiene uno que tiene una pelota, el plátano, e irrita mucho las fosas nasales. Pero bueno, para ir cerrando la parte política un poco acá de Juan Domingo Perón, al principio... Ah, ahí. ¿Sí? Lo que tenemos que rescatar es lo siguiente. Cuando el militar haga el golpe y suba a la primera magistratura, Perón ya va a acceder como vicepresidente, un cargo no menor. También ministro de guerra,
y por el que va a ser un poco conocido va a ser con el de secretario de Previsión y Trabajo. ¿Sí? Que de hecho el otro día me preguntaba, estaba por la zona de Plaza de Mayo, y lo que es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tenía entendido yo que antes ahí había funcionado justamente esta secretaría, que primero lo hizo Perón y después Eva. Y dije, ¿será acá? Algún día me meteré a preguntar, che, ¿era acá? ¿Está la oficina? ¿O dónde era la oficina? Cosa de ir a ver si está, digo, sería interesante. Pero bueno, digo que esos cargos no son menores, porque del lado del ministro de Guerra tenés que estar al tanto de lo que va ocurriendo, porque del 43 al 45 todavía estás en Segunda Guerra Mundial. Y tenés que ver de qué lado estás. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, que fue uno de los motivos del golpe, ahí nos va a decir el texto que, por ejemplo, Ramírez mantuvo la neutralidad pese a la presión norteamericana y a la que comenzaba a ejercer con una decisión mayoritaria, la mayoría de las fuerzas políticas. Y en Europa los aliados pasaban a la ofensiva y los opositores argentinos, recuperando y agudizando posiciones ya insinuadas en años anteriores, plantearon la disputa política local con el gobierno militar como un episodio de la más universal lucha de la democracia contra el fascismo. Amén de las cuestiones, digamos, Argentina mantiene esa neutralidad. De hecho, si después googlean, como se dice hoy, en vez de buscan en las enciclopedias, si ponen, a ver si sale como dice, esto es como lo del perro, que le enseñas un truco y a ver si funciona. Luna Park 1933. Ahí salió. Impactante celebración nazi en el Luna Park. Cuando ganan las elecciones, ¿sí? El Partido Nacional Socialista Alemán hace una fiesta, su sede de alemanes, aquí en el Luna Park. Sí, hermosamente. Creo que hay un video ahí abajo, a ver, esperen. El 10 de julio. A ver. Jodeme que podemos ver un video. No sé si sea de acá del Luna Park. Ah, sí, parece, sí. Semana del Luna Park lleno de nazis. Qué título alentador. Ninguno va a querer encontrar ningún pariente en este video, obviamente. Pero no, yo es un... Sí, pero bueno. La vamos a dejar ahí cargando porque... Bueno. Ahí está, sí. Chau, señor Colombo. Dame una ciudadanía de Estados Unidos. Y vamos a ver de qué nos habla. No lo muestre, porfa. No, sí. De hecho, trato de no difundir este tipo de imágenes. Solo lo dejo como ahí. Porque de hecho creo que a veces YouTube puede llegar a censurarte el video de antemano por eso. Solo puedo poner así rápido una imagen, tuk, y listo. Y a ver, como un acto de adhesión al Gran Reich se congregó en el Luna Park la colectividad germano-austríaca. Wow. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un pueblo, un Reich, un Führer. Lo poco que dominó alemán. ¿Sí? Porque Volkswagen y Nini, el auto del pueblo, ese sí la dominó y me encanta el maldito auto que hizo el señor ese, porque es así. Hizo un auto hermoso. El Volkswagen Escarabajo lo pensó ese señor del bigote simpático, y me estoy refiriendo a Luisito Comunica, el de México. Un segundo que de nuevo los moquitos. Perdón, pero hoy va a estar medio complicado desde el análisis. Siente la agüita que cae en moco y es horrible. Es lo único que le reprocho a Sarmiento en ese sentido. De decir, voy a traer estos árboles que a mí me hacen mal y que le hagan mal a generaciones de argentinos. No, mentira. Pero bueno, ¿se imaginan que lo haya pensado así? Yo estornudo, todo el país estornuda. ¡Fa! La miércoles. Cuando uno es político y tiene plata. En fin. Bueno, volvamos acá a Catarusa. Sí. Entonces, una pregunta. Profe, en la actualidad el Partido Socialista se transformó... A ver... El Partido Socialista se transformó del peronismo al kirchnerismo. A ver, se llaman Unión por la Patria y dentro de ahí conjugan un montón de cosas. Tenés Partido Comunista Argentino, pero creo que el revolucionario, el PCR,
Partido Comunista Revolucionario Argentino está ahí. Creo que una sección del socialista también, porque eh, creo que los del Alfredo Palacio son los que están dentro del peronismo kirchnerismo. Eh, y había uno que era Partido Socialista Auténtico, estaban como separados, esos se mantenían el color rojo, los del Alfredo Bravo que eran azules, se habían como ido dentro de acá. Es muy amplio, digamos, el patrón político que tiene dentro un partido. Tiene muchas conjugaciones internas. Después se cagan a palo entre todos ellos y es ahí donde yo digo, saquen los pochoclos y disfruten, muchachos. Otra no me queda de pensar así a veces. De nada. Pero el Partido Socialista también tiene esa como quiebre interno, hasta donde recuerdo, allá por el 2002 creo que fue, que se separó en Partido Socialista Auténtico y Partido Socialista Alfredo Bravo. Pero bueno. A ver, consulta, como para tantear un poquito también y poder tomar un matecito. Si digo Estado benefactor, hagan de cuenta que cada uno de ustedes dentro de su cuadradito de acá de Google Meet es un Estado benefactor, sacando este cuadradito acá arriba. Cada uno de ustedes dentro de su cuadradito, ¿qué haría como política de Estado de bienestar? Más o menos sitúense en contexto. Estás hablando que venís de recuperarte un poco de la crisis de 1930. ¿Sí? Tuviste el pacto Roca-Runciman, que fue una entrega de la soberanía vil y burda por parte de los sectores de la oligarquía argentina, porque eran los sectores acomodados que vendían la carne. ¿Sí? Entonces, está reactivándose la economía de a poco, va arrancando. De hecho, piensen en esto que habíamos hablado de la otra vuelta, de que con la crisis de 1930 va a ocurrir el primer fenómeno documentado, digamos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es el surgimiento de la primer Villa Miseria, que no es por nada que es la de Retiro, sino que ocurra ahí es por la que se conjugan las tres líneas de trenes que van hacia el interior. Solo hay dos que no llegan, que son las de la línea sur y la línea de la Chacarita, que la Chacarita llega hasta Misiones, o sea, la del noreste es la única que no llega, porque después tenés la que va a Rosario Córdoba, Rosario Santiago y Tucumán, llegando un poquito más a Salta, o sea, tenés todo el noroeste profundo, el oeste con el San Martín que llega desde Mendoza hasta ahí. Entonces, no es inocuo el lugar donde surge la primer Villa de Miseria, porque llegan con lo último ahí, bajan y, bueno, veamos en cómo podemos armar algo. Y también por los recursos de el puerto, maderas y chapas que pueden ir tomando para ahí. Es difícil reducir el Estado sin dejar desprotegidos a muchos. A ver. Hasta ahora no hay buenas recetas de gobierno y esto pasa en todo el mundo. Gracias, Delia. Reducir el Estado. Yo no lo llamaría reducir el Estado, sino hacer el gasto correcto del Estado. ¿Sí? Es decir, no busco una empresa al principio si venís de una empresa que era deficiente, no pretendo que la noche a la mañana se transforme en eficiente, pero tampoco que siga derrochando dinero. Aunque a veces estoy como entre la cuestión de una que decís, ahí te doy la palabra, Alfredo. Por ejemplo, que una empresa pierda dinero, pero que por otro lado esa empresa aporte, ponerle 2 o 3 puntos al PBI, decís, ok, es deficitaria, pero ¿cuánto movimiento en el PBI genera? Es otra cosa que a veces no se mide bien y decís, ok, pero bueno, a ver, dice Daniel, el Estado benefactor cuando sean muchos subsidios. En esta época no son subsidios, hoy en la actualidad sí, pero en 1943 hay algo de subsidios, pero no es a las personas. Ahora vamos a ver. Alfredo, dime.
Bueno, perdón, es que no me quedó claro cuando hiciste la pregunta sobre el Estado benefactor, pero Sí. creo que nace el Estado benefactor con la necesidad de que como no hay mano de obra en la población, quien entregue, mejor dicho, el capital de un Estado no está en condiciones de abrir fábricas, abrir industrias para dar mano de obra. Entonces, Keynes Mm. propone que el Estado empiece, mediante la colecta impositiva y demás, distribuya el ingreso mediante la generación de obra pública, mediante el servicio público. No sé si tanto obra en aquel momento, pero Un poco servicio. sí, poco de obras había por hacerse, sí, va bien, las Ah, dos partes. venga. Sí, Y el servicio público, como lo que sea educación, salud, justicia, como perfecto. servicio público. Sí, por ahí por si acaso con lo de justicia, aclaro que lo que calculo que es a lo que está refiriendo Alfredo es a el tema de, en esta época se le habla de seguridad social, justicia social. Está por ahí atribuido a un partido político, pero saquémosles ese mote, sino decir eh, cómo una persona se le puede dar una pensión más allá de su vida de trabajo, decir, ok, bueno, perdió un brazo en la fábrica, pero ya tiene edad para jubilarse, bueno, una pensión y a casa. Eh, de hecho, la otra vuelta chocaba con un video, por ejemplo, de History Channel, que debo chequearlo, obviamente, pero que estaba muy bueno, que es, por ejemplo, el primero en aplicar el Estado benefactor en América, digamos, es Estados Unidos, en el 33, con el New Deal que lo propone Franklin Delano Roosevelt. ¿Sí? En ese momento va a estar dando vueltas por ahí como asesor de Franklin Delano Roosevelt en hacer el New Deal. Su asesor principal es JP Morgan, que es uno de los tipos más fuertes en el sistema financiero y en los bancos. O sea, es uno de los monstruos de Wall Street. Si estamos pensando que el tipo era su asesor, no me lo imagino muy derrochón de dinero. No, no creo que haya hecho plata derrochando dinero. Pero lo que mencionó Alfredo es parte de lo que logré rescatar, digamos, como así de una sola vez. Fui leyendo muy salteado Keynes, debería leerlo, pero la verdad que llega el verano y quiero leer otras cosas más divertidas que historia. O ver, jugar con mi nene, porque ya está. Cuando sea más viejo podré leer más cosas porque mi nene ya estará haciendo su adolescencia y jugando por ahí o listo. Cualquier cosa estoy acá, flaco. Y me pongo a leer así en la playa y listo. Pero, ¿a qué voy con esto más allá del divague? Eh, en lo poco que leí de Keynes, él decía que el Estado acá tenía como que activar la oferta para volver a activar la demanda. Traducción. Estamos en un mercado de trabajo deprimido, cero, todo parado. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a activar la oferta de trabajo a través de la construcción. ¿Sí? Pensemos que es lo que más dinamiza la economía, por eso siempre que hablan de obra pública se habla de construir y que es lo que hace, digamos. ¿Sí? Una vez que empezás a construir acá, por ejemplo, va a activar acá la demanda de productos, bienes y servicios. Esta época, ya después del 30, va a ser la época de auge de todas las marcas de comida chatarra que puedan imaginar en Estados Unidos para todo el mundo. O sea, ya las bebidas gaseosas ya están todas instaladas más o menos. Para acá van a empezar a aparecer las Lay's, los panchos, las pizzas y las pizzas, las de marca, tipo esa pizza con sombrerito, no vamos a decirlo, pero se entiende. Son más hacia adelante. Pero empieza a popularizarse el hecho de comerte una rebanada de pizza y seguir laburando, como si algún día vienen por acá, te vas a la calle Corrientes, recomiendo Huerín, mención no paga, me encanta esa pizza, desborda en queso. Este, y era, te comías una porción al paso y seguías viaje, chau. Comías de parado y lo más rápido posible en una servilleta que no te limpia nada de aceite, pero bueno, te esparce más el aceite por la cara que otra cosa. Eh, Ahora bien, el asesor, como decía antes en su momento, JP Morgan, debo chequear el dato porque es como un video muy simpático de History Channel. Digo, wow, este dato está bueno, me quedé así, como diciendo. Pero en esa época chequé que los dos estaban vivos, don JP Morgan y Franklin Roosevelt, cosa que decía, a ver, miren, de hecho vamos a buscar la cara del señor. JP Morgan, fecha de muerte. Ay, me ponen Yahoo, qué pena. A ver si Yahoo prende. Tras la muerte de la empresa llamándose JP Morgan, ¿murió antes?
Entonces, ¿cuál Morgan estaba vivo? Este muere en 1913. El padre, tal, hijo, JP Morgan Jr. Este es el que llega con Roosevelt. Sí, acá está. Este es el que agarra la etapa fuerte, ¿sí? Y de fuerte me refiero de... A ver, padres, children's... Gente, Sturnis Morgan y Junius Spencer Morgan III. ¡Fua! ¡Qué nombre largo! Acá tiene a Junius, acá Henry Sturnis. Bien, este es el que termina asesorando a Franklin. A ver, Franklin Roosevelt. Ahí está. Este, si mal no recuerdo, también muere en el 40 y algo. Ah, mira. 12 de abril del 45. No vio el final de la Segunda Guerra Mundial por esto. A ver, que fue en mayo. 6 de mayo, por ahí no me acuerdo bien cuando termina en Alemania. Pero bueno, este es el que lleva adelante el New Deal, ¿sí? Franklin Roosevelt. El que, si alguna vez vieron la película Pearl Harbor, es el que sufrió de polio y se logra parar en su silla de ruedas frente al Estado, digamos, frente al Congreso norteamericano, diciendo "We are at war", y se para y dice Estados Unidos debe pararse, y el tipo hace track y toda la gente como no, chabón, así, y salen a la guerra. Está el video en YouTube de cuando se para, o discurso de Roosevelt, ese es más simpático de poner. Roosevelt, Congreso 1943. Acá. Roosevelt, Segunda Guerra Mundial. Más fácil. En esta es, digamos, momentos que conmocionaron al mundo. Wow. A ver. Ese de la peli, el que se para, fue una licencia de secundaria. Sí, obvio. Todos los presidentes de Estados Unidos prestan un juramento. Bla, bla, bla. Sáquenme todo esto, yupi. Quiero verlo a Roosevelt. ¿Qué hacía Bill Clinton ahí? Bueno, pero a veces esa cosa que a uno les parece ver siempre una imagen y la repite, es como si yo les digo, bueno, les pago un viaje, van a Disney, ¿qué tal el Pato Lucas? Ah, no, muy bien el Pato Lucas. No hay ningún Pato Lucas ahí. Es lo que uno se pasa repitiendo por la cuestión de haberlo visto. Acá pareciera que estuviera de pie, pero... A ver. Ah, haceme el plano largo. A ver. Sí, fuiste a la guerra, yupi. Acá hay otro momento. Sí, acá. A ver, ahí sí, firmando. Y acá, digamos, como que parece de pie, pero no sé cómo están los de acá al lado. En fin, detalles. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que, como dijo Alfredo, a ver, ¿a qué va esto? Aquí ver la oferta laboral. Bueno, pero JP Morgan, por ejemplo, si uno pensamos en un tipo que tiene los bancos, es como que la tenía bastante clara. En el sentido de pensar, por ejemplo, acá somos 31, porque dice 32 el cuadradito, pero no cuenta acá arriba. No cuenta este de superior, o sea, somos 31. Si Alfredo fuera, por ejemplo, mi asesor, JP Morgan, y yo Roosevelt, él me diría por ahí, bueno, de los 31 que hay acá, vos podés dar laburo a 20. Cualquier político diría, no, a los 30, sacándolo nosotros dos, son 20, sea 31 menos 2, 29. Y decís, no, a los 29 tengo que dar trabajo. Y Alfredo me diría, no, el mercado solo va a aguantar que vos imprimas dinero para 29. Pasado ese punto, o sea, perdón, para 20. Pasado ese punto, o sea, si imprimís para 21, vas a estar generando inflación. Porque el mercado solo puede aguantar hasta determinado punto que imprimís dinero. ¿Sí? Es decir, lo que se llama como la curva entre oferta y demanda. Vos imprimís para 20, das 20 laburos y va a funcionar esto. Ajá. ¿Y qué hago con los otros 9? Tranqui, me diría el chabón, no pasa nada, porque apenas estas 20 personas tengan dinero y salgan a consumir, el sector privado va a empezar a absorber a esas personas. Buenísimo. O sea, tendrán que esperar un poquito más, pero después van a ser absorbidos por el mercado. Efectivamente es lo que pasó y es lo que va a ocurrir acá en Argentina. A ver, si alguien es de la provincia de Córdoba va a entenderme en esta parte. En Córdoba se va a armar el IAME dentro del Instituto Aeronáutico, ¿sí?
hoy llamado Fadea, y no queda absolutamente casi nada del viejo IAME, salvo la entrada, digamos, que ahora dice Fadea. Y no sé si alguna piedra conmemorativa, pero el brigadier San Martín que estaba ahí se le ocurrió empezar a activar, digamos, lo que es el mercado laboral en términos de la industria. Como verán, los militares tratan de no quedar pegados a ningún vaivén de la economía. Es decir, bueno, a pesar de que pase cosas en el mundo, nosotros sigamos funcionando. ¿Por qué? Porque dependemos de nosotros para mantener esto protegido de cualquier eventualidad extranjera, digamos, ¿no? No puedes depender de, mira, la pólvora me la manda Brasil, pero estoy en guerra con Brasil. Creo que pólvora no te va a mandar. Así que bueno, en Córdoba se va a dar la conjunción de que pequeñas pymes, de que hacen por ejemplo arandelas y tornillos, se la van a pasar a una gran empresa como IAME, de la cual va a salir íconos de la industria cordobesa y de la industria nacional como la moto Puma, el rastrojero, el tractor Pampa. Y a futuro ese lugar va a ser la cuna donde salga la ICA, Industrias Kaiser Argentina, que está el Rambler entre ellos, el Jeep, que es argentino, el Pulqui también es verdad, ahí está, el primer motor a reacción de Latinoamérica y lo dejamos ser. Y hay otro antes que no me acuerdo el nombre, pero también tiene un nombre como creo que... No, sacando el Pucará, digamos, está el Pucará que es posterior, antes el Pulqui, no sé si había otro, había una turbo hélice tipo de producción nacional que decías, ¡fua! Nada que envidiarle a los de afuera. El aerobuero hélice. Esa no me la sabía, después lo chequeo. Así que en el minuto 41 lo vemos. Pulqui 1 sería. Puede ser. A ver, ¿qué ocurre? Si vos activás la oferta de trabajo, activa la demanda. Y pensemos esto, si Perón conjugó toda la sumatoria, pegué el micrófono, de todas las cuestiones anteriores, es decir, guaraní, puede ser ese. Yo me acuerdo que era un pueblo originario, pero no me acuerdo guaraní o... En fin, después lo chequeo, lo tengo por ahí en un libro y en un videito de historia de industria argentina, pero que está por YouTube, no mío. Pero a ver, si vos das laburo y empezás a contratar de pymes partes, tipo arandela, tornillito, soldador, los insumos de los soldadores, etcétera, empezás a dar trabajo a todas las empresas laterales. Es como si Alfredo, que está acá en el medio nuestro, fuera el IAME y los otros 8 que estamos alrededor somos las pymes satélites de él. Todo lo vamos a nutrir a él y él va a ser que haga la gran industria, ¿sí? Algo parecido ocurría en la Rusia de Stalin. Era, no hay empresa privada. En la Rusia de Stalin había industria privada. Pequeñas pymes. ¿Sí? Es como decir, si la arandela la hace la pyme, el Estado hace el tanque, como es el T-33, el de los rusos. A ver, acá hay unos comentarios. Hasta el huaquero estuvo en la época de Perón. ¿Huanquero? Esa no me la sabía. Gracias. Voy a seguir. Todo esto queda grabado, así que genial. Después los vuelvo a chequear y los busco. Bien. Una vez que activas la oferta y eso impulsa la demanda, volver a activar la oferta de trabajo pública. Decían el justicialista del aire. No hagamos ningún chiste en la lista de que... ¿Se imaginan que hayan usado ese avión para... No, listo. No dije nada. O sea, es como las ironías de la vida. Utilizás el avión propio para lo que fue en el 55. Spoiler alert. El examen será solo hasta el primer gobierno de Perón. Dado que no llego por tiempo a verlo todo, llego hasta el primero y después el segundo será para más adelante, para el segundo examen. ¿Sí? Ahora, durante el 43-46, digamos, no va a haber una excelente relación, digamos, con los sindicatos al principio. Es como que los sindicatos veían a los militares como... digamos, siempre fueron los que los reprimían, no lo van a ver con buenos ojos. Y a pesar de que dentro de la Secretaría de Previsión y Trabajo y Previsión, donde estaba Perón, haya algunos impulsos para con los obreros, como por ejemplo las vacaciones pagas, el aguinaldo y algo muy importante que va a venir luego, que es el Estatuto del Peón Rural. Me gusta marcarlo porque decís, si desde 1880 somos un país agroexportador, recién para 1943, creo que fue, se legisló sobre esto. A ver, vamos a poner acá Google, tac.
Nunca me acuerdo bien la fecha y prefiero decirlo bien. Sí, Juan Domingo Perón, ¿cuándo fue? Aproveche, que no. Ah, está en PDF. Quiero. No, pero este es moderno. La Baldrich. Esta página es muy oficialista en el sentido del peronismo, así que tendría que tener el documento correcto, supongo yo. Vamos a la hoja final que dice publíquese, archívese, bla bla bla. Tendría que decirme la fecha. A ver. 9:40. No, no me lo dice. Gracias, Baldrich, pero no me servís. Vamos a hacer más fácil. Ponemos fecha. Chao. 8 de octubre del 44. Me gusta mencionarlo cuando encuentro el dato bien y porque no me acuerdo de memoria. Por lo siguiente, pensemos que hasta 1944 un estatuto establece cuántas horas tenés que trabajar, cuáles son tus obligaciones como empleado y cuáles son las obligaciones como empleador, si tengo que pagarte o no los domingos, las horas extras, vacaciones, etcétera. Y estamos hablando que si una exportación grande empezó con Julio Argentino Roca, ya el Estado formado, todo en 1880, estamos hablando que por 64 años, porque son 44 más los 20, por 64 años eso no estaba legislado. Eso sería una política de Estado interventor, es decir, intervenís sobre la economía para que no haya abusos o incorrecciones en el mercado, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ya lo vamos a ver, creo que el texto más adelante lo va a mencionar, pero ya en la presidencia de Perón, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Que es lo siguiente. A ver. En cierto modo, un spoiler, acá tenemos que los sindicatos, como dije, no lo veían con buenos ojos a Perón. De hecho, era como una relación medio distante. No solo los sindicatos, sino también los estudiantes universitarios. Vengo, este me parece que está como medio fascistoide, ¿sí? Le llegaban a tirar así. Y acá, bueno, lo que mencioné antes, Perón ocupará también vicepresidencia de la Nación. A lo largo del 44, la relación entre Perón y dirigentes de numerosos sindicatos se afirmó notoriamente, ¿sí? Fue esta vinculación entre parte de la dirigencia obrera y sectores militares jóvenes que, como se indicó, no estaban exentas de recelo. Es como, sí, vamos para la foto, pero no es que estábamos medio ahí, tensa la cosa. O sea, no era somos amigos, pero tampoco era estaban con el puñal a punto de clavarse. Pero bueno, acá tenemos esto. El dirigente sindical de los empleados de comercio, Ángel Borlegui, que provenía del socialismo, en un acto junto a Perón, anunció el nuevo régimen jubilatorio para trabajadores de su sindicato en el 44. A lo largo de ese año, Perón afianzó sus lazos con las organizaciones obreras en una relación que, de todos modos, no estaba libre de recelo. Acá lo tenés, de traje blanco, y este es Borlegui, ¿sí? Incluido Fermín Chávez, pero es Mr. A ver, la figura de Perón, como decíamos, no es, es el momento justo para que él aparezca. Porque nada de la vieja guardia queda vivo. Por vieja guardia me refiero a los radicales desde 1916 para acá. Creo que el único que está vivo, a ver, y no me acuerdo, vamos a ir buscando. El más viejo en morir creo que había sido Alvear. 23 de marzo del 42. A ver, Hipólito Yrigoyen muere en el 33. A ver, Torcuato de Alvear. No, este es el hijo, este muere más hacia acá. No, este es Torcuato, perdón. Torcuato no. Bueno, Torcuato de Alvear, pariente de Carlos María de Alvear, por si acaso. No está de más nunca decirlo. ¿Cómo se llama este? Julio Roca muere en 1900 y pico, 1920 y tanto creo, no me acuerdo bien. Ah, no, 1914. ¿Cuál es que muere en 1920? Bueno,
No tengo por qué saber de memoria las fechas de muerte, pero está bueno saber esto. Julio Roca, hijo. Ese sí no me acuerdo. Fecha de muerte. A ver cuándo se encontró con papi. 42 también. 8 de octubre del 42. Ok. Entonces. Julio Roca, hijo. Chau. Agustín P. Justo. Chau. Que ese ya me lo acordaba. El 30 y tanto también. El 32 muere como en el 43, creo. A ver. Agustín P. Justo. Juro que tiene un sentido esto. 76 al 43. Bien. Agustín P. Justo, que fue el primer presidente de la década infame. Chau, muerto. Su vicepresidente, chau, muerto. Su opositor, Alvear, chau, muerto. Irigoyen, chau, requete muerto, muere un año después del golpe de una vez que Justo asume al año, en el 33. Y es un funeral a todo trapo, una caravana muy muy grande. Nada de la vieja guardia queda. Entonces, toda esa sociedad empieza como a... Che, ¿y a quién podemos ver como un... Los Simpsons nos iluminan en este momento. Es como, oh, no, amo al líder. ¿Dónde está el líder? Y de repente aparece ese muchacho. Vamos a ponerlo. Pero hay una foto que quiero de él, que es la más icónica, que es esta que está sonriente. ¿Sí? Porque en su momento era el busto presidencial que estaba, como ya les conté, en la Casa Rosada. Después creo que lo cambiaron porque no querían tenerlo asociado con la gorrita militar y cosas así medio. Decís, dale. Pero era como les digo, estaban todos los bustos presidenciales, tenías Rivadavia, Urquiza, bla, 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 todo así. Hasta los de la década infame. Y de repente llegaba, estaban todos en esa época, bigote así, serios, impolutos. Ni hablemos de Sarmiento, la seriedad personificada. Así. Y llegabas a 1946. Estaba así, faltaba que le pusieran las manitas así al pedestal al costado. Decías, loco, dale. Era re evidente que era Perón. Era como, ¿dónde está Perón? El que sonríe, listo. Lo ubicabas de una. Pero para llegar al 17 de octubre del 45 tenemos que entender lo siguiente. Todos los movimientos sindicales empiezan a ver que esas relaciones de recelo van acabando, porque decís, ok, nos está tirando un centro. El aguinaldo, el 13avo sueldo, que se compone de un... ¿cómo es? El 13avo sueldo es como que en realidad vos te van haciendo como un descuento. Una vez escuché eso a un tipo y dije, ¿en serio? Te van haciendo como un descuento a vos y después te lo dan en forma de 13avo sueldo. Y yo dije, es como que si lo tenés que explicar, si ustedes tuvieran que explicárselo a alguien que no es de Argentina, ¿cómo explicarían el aguinaldo? Decirle, ¿de dónde sale el dinero del 13avo sueldo? ¿Sale de tu bolsillo, del de tu jefe? Y si sos empleado, si no sos empleado, ¿de dónde? ¿Tenés aguinaldo o no tenés aguinaldo? Ah, ¿cómo haces para explicarlo? A ver, los escucho un segundo. Hagan de cuenta que yo soy italiano. No, italiano no. Soy español. ¿Qué es el aguinaldo? No, hay que tener en cuenta que el sueldo es anual y te lo dividen en 13 partes iguales y la decimotercer parte la dividen en dos y te lo ponen una en julio y otra en enero. Es así. O sea que parte de eso sale de tu sueldo, sale de tu bolsillo. Sale de tu bolsillo y te trabajan la plata. Te la trabajan, o sea, vos no la trabajas. Sí. El que te tiene que pagar la trabaja para él y después te paga a los 6 meses. El monto original. En una economía como la Argentina... A ver, si hoy en el presente hicieran que esa plata en enero me la depositan a plazo fijo a 6 meses, creo que obtengo más que un 13avo sueldo. Sí, pero en términos sería... Eso es solamente si vos tenés... te vas acompañando con una paritaria, ¿sí? Claro. Pero en términos generales, si no hay paritaria de por medio, el monto que te van a depositar para tu aguinaldo va a ser el mismo en términos nominales. Perfecto, bien. De hecho, algo que ahí acaba de decir Santiago, gracias por la participación, es muy importante tener en cuenta cuando durante el gobierno, digamos, de Farrell y
pero en la Secretaría de Trabajo van a impulsarse mucho los convenios colectivos de trabajo. Acá es otra opinión del profe y lo dejo aclarado. Esta es mi mano derecha. Con la mano derecha, Perón abrazó al sector a la burguesía nacional. En burguesía nacional meto a todo el sistema productivo, desde el agro hasta los comerciantes, hasta los pequeños industriales, etcétera. O vamos a decirlo más fácil, con el brazo derecho abrazó al aparato económico, diciéndole, vengan conmigo, hagan concesiones con los muchachos que tengo acá del lado de la izquierda para poder ir a una situación de sana convivencia social. Y vos dirás, pero ¿por qué habría de hacerlo esto un empresario? De decir, che, bueno, te hago las vacaciones pagas, estas cuestiones. Mi opinión, lo vuelvo a decir desde ese lado, es sencillo. De este lado, en el brazo izquierdo, tenemos a todo el movimiento obrero. Que el comunismo sigue dando vueltas por el mundo. No es que se fue. No es que el otro tipo de bigote, que aparentemente para ser malo en la historia tenés que tener bigote. Pero solo hay un malo, no puede haber dos, detalle. Pero el otro señor de bigote del lado ruso que hizo más macanas que el de bigote en el medio en Alemania, no mencionarlo dónde porque después me censuran el video, pero ya saben de quién hablamos. Se mandó más macanas el otro, averigüenlo después. Si no, vean que es un gulag y después hablamos. Pero de nuevo, en la historia hay un solo malo. No puede haber dos Thanos, no puede haber dos malos al mismo tiempo conviviendo en el mismo espacio geográfico. Tiene que ser uno. Pero bueno, detalle al margen. Después va a ser malo en la Guerra Fría, pero esa es otra historia. Pero la cuestión es que... ¿cómo decirlo? Uy, bueno. Se me fue. Tanto hablar de malos. Bueno. Uy, qué lapso mental que tuve. Me dio una CB en vivo. Se me fue la idea. La cuestión es que, bueno, vuelvo para el lado argentino. Después voy a repasar esto en el video y reírme de mí mismo, casi la hora de clases. La cuestión es que en este momento, digamos, en torno a Argentina, como decís, está el fantasma del comunismo sigue dando vuelta. Entonces decís, mirá, yo con ellos logré decirles que si vienen conmigo hacemos un convenio de trabajo que vos le das tanto, yo hago como garante, están conmigo y la sociedad se armoniza dentro todavía del marco del capitalismo. ¿Y qué pasa si no? Y si no, no sé, yo me retiro y estos para ahí te levantan una bandera roja, te sacan la propiedad privada y después hablamos. Y ahí es donde la opinión del profe es de Perón con los dos bracitos que está haciendo así, abraza como a la sociedad y dice, conmigo todo, por fuera podríamos decir nada, en ese sentido. Es decir, bueno, si se mantiene dentro de estos cabales, podemos ir negociando, haciendo todo, yupi. ¿Sí? Pero bueno. Después tenemos acá, por ejemplo, dice, los sectores mayoritarios de los grandes partidos se pronunciaron contra el gobierno militar con el apoyo de las organizaciones estudiantiles y patronales. Estas últimas pasaron a ser públicas con estridencia y sinceridad y con sorprendente torpeza política su posición cerril a las medidas laborales que impulsaba el Estado a través de manifiestos que se sucedieron en junio. O sea, algo raro, pero bueno. De hecho, un detalle interesante, la CGT no iba a marchar el 17 de octubre del 45. Ellos iban a decir, bueno, la marcha vamos a hacerla más adelante. Acá está, de hecho, mira, dice, luego varios días de reuniones, el 16 de octubre, en la votación en la que el resultado fue ajustado, la CGT decidió llamar una huelga general el 18. O sea, el 17 de las bases, de hecho creo que el primer sindicato en movilizarse es uno que estaba en Berazategui, se movilizan hacia Capital y empieza como el efecto contagio. Cuando ves que empieza a marchar un grupo, ¿a dónde van? A Plaza de Mayo, a pedir por la libertad de Perón. Bueno, vamos, fum. Y empieza toda esa gran masa de gente a llegar hacia la Plaza de Mayo, en una icónica foto. Ese, sindicato de vidrio, que ahí estaba la Rigoló. Esos vasos y esos platos que los tirabas al piso y ¡pa! No se rompían. Esta icónica foto, digamos, del 17 de octubre del 45, que por si acaso, lo que me gusta ver de esta foto es que había de todo.
En el centro de la foto tenés niños. A ver, esperen. Vamos, ahí va. No se va a ver mucho, pero después búsquenla. Acá en el medio de la fuente tenés nenes jugando. Obreros, digamos, mojando las patas, pero como mostraba antes, esto acá, así como tenés niños, acá tenés a obreros, acá atrás tenés mujeres, ¿sí? Tenés mujeres también, están como todos metidos. Esto, una peseta. ¿Qué tienen? Bueno, no sé, porque hay un Ford Fiesta acá, tampoco entiendo. A veces el motor de búsqueda no funciona del todo bien. La CGT no puede pedir en forma directa la libertad de Perón. Si la huelga fue declarada, debía hacerlo en defensa de las conquistas obreras amenazadas por la reacción capitalista. O sea, fíjense también la tendencia, digamos, de la CGT. Va por un lado medio como en reacción al capitalista. Me parece un poco más de izquierda que... La CGT todavía no estaba, digamos, como diríamos hoy, fagocitada bajo el movimiento peronista. Estaba bastante, digamos, con una tendencia un poco más de izquierda, podríamos decirse, ¿sí? Acá tenemos la clásica imagen del 17 de octubre, que pone Cataruza, ¿sí? El acto, digamos, donde a Perón lo sacan, lo habían llevado preso a la isla Martín García, tose un poquito, se siente mal, lo llevan al hospital militar en hoy el barrio de Las Cañitas, ¿sí? Se hacen los chetos en el barrio de Las Cañitas porque están cerca del hipódromo, era un cañaveral lleno de sapo y dengue, pero bueno, se hacen los chetos. Antes había sapo dengue y ahora te cobran en su momento te cobran una fortuna el metro cuadrado. Pero bueno, cada uno se deja estafar como quiere. Yo me dejo estafar los domingos porque creo que De Michelis va a ganar algún día de visitante. ¿Qué sé yo? Algún día va a pasar, pero mientras me someto a la estafa voluntariamente todos los domingos. A ver. Y este otro detalle es importante. Así como el 17 de octubre marca que tenemos que ir a pedir por la libertad de nuestro representante máximo, el Perón, etcétera, bla. La Unión Democrática en diciembre del 45 realiza una masiva movilización que tuvo por lugar la explanada del Congreso. Miren la imagen esta, a ver si esta sí la puedo agrandar. Está buenísima, ¿sí? Porque tenés acá la Unión Democrática diciéndote por la libertad contra el nazismo. Carajo. Sí, o sea, un poquito fuerte. Pero está bueno también ver esta imagen y ver toda esta congregación acá. De hecho, se van a pronunciar como diciendo, bueno, si hay elecciones, vean de votarnos a nosotros, porque del otro lado este muchacho tiene como signos medio fascistoides. Días después, por ejemplo, dice, los empresarios llevan adelante un lockout en una ofensiva contra el aguinaldo que obviamente fracasaría, ¿sí? Ahora, veamos ya la primer presidencia de Juan Domingo Perón. A ver, va a haber una disputa de, bueno, ¿cómo es que llega Perón al gobierno? Perón primero no tenía un partido político, así que el Partido Laborista le presta como el sello y le dice, vení con nosotros, ponen al vicepresidente que es Quijano, y sale la fórmula Perón-Quijano, sale electa, digamos, en el 46. Se la van a facilitar bastante, porque va a aparecer este muchacho, el ex embajador Braden, diciendo, miren, nosotros ya, como en nuestra experiencia de Estados Unidos, sabemos que cuando una persona tiene mucha afinidad con las masas obreras, le puede crecer el bigote o ponerse con los bracitos así y hacer así. Mussolini, por si acaso. Si se le pone la voz aflautada y tiene bigote, es español, que así era Franco. Tenía una voz bastante aflautadita, parecía. Pero bueno, eso me comentó un profe de historia de España y dije, me están jodiendo, no puedo creerlo. El peronismo respondió a un libro azul en el cual decía, miren, este muchacho me parece que dice, se le acusaba al gobierno militar de colaboración con los nazis. Argumentos tenían para hacerlo, ¿sí? Hubo mucha llegada de alemanes durante el gobierno, digamos, de militar del 43 al 46. De hecho, va a haber militares del nazismo, digamos, dentro de las filas del gobierno de Perón. Si no me creen, busquen lo que le pasó al pobre señor Perón pobre digo porque vino un físico alemán y le dijo, yo te puedo dar energía nuclear, dale, ¿dónde querés hacerlo? Quiero ir a Bariloche, a una isla, a la Huemul, y poner ahí un reactor nuclear. Sí, de hecho los que desarrollaron los aviones eran alemanes. Correcto.
Punto. Sí, los motores de reacción ya lo tienen que conocer ellos porque tienen primero los misiles B2 y luego el avión de reacción que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, porque es en alemán y ese no me lo acuerdo. Pero el peronismo, digamos, reaccionó al libro, respondió con el libro Azul y Blanco, donde denunciaba la intromisión norteamericana en la política local. La otra vuelta un chico me dijo, de hecho, un guardaespaldas de Eva Perón a futuro, se supo que era M262, ese es el avión, correcto. Se decía como que un guardaespaldas de Eva había sido del ejército alemán y todo eso. Yo me quedo con la parte de decir, bueno, sí, está bien, vinieron estos. Pero me quedo con la parte de que al pobre Perón, lo digo en sentido sincero, de lo de pobre, porque lo estafaron. Dijeron, te voy a dar un reactor nuclear. Si ustedes después buscan en Google Maps Isla Huemul, a ver, lo voy a ir haciendo porque está bueno siempre mostrarlo. Como decir, pobre tipo. Ahora sí voy a tener que poner más grande porque si no, no me aparecen las opciones. Ahora de nuevo, achicamos para acá. Ustedes están ahí. Esto traigo para acá. Tiki-taka. Pero estos pormenores de la política argentina tienen un sentido. Que decís, le dijo, te voy a dar un reactor nuclear. Perfecto, toma todo mi dinero. Que es uno de los mitos de la historia argentina. Que decían, no, bueno, y cuando Perón sube a la presidencia, sube y tiene lingotes de oro se le venían encima del Banco Central. Si un lingote de oro se te viene encima, morís o desnucado, aplastado, etcétera, pesa un montón. Así que yo no jugaría tanto con eso. Isla Huemul. Río Negro. Acá. La mayoría del dinero de Argentina cuando Perón asume está en Inglaterra. Ese viejo pacto de Roca Runciman decía que las ganancias británicas tenían que ser remitidas al Banco Británico. Ahora si toman el primero, vamos a poner en... Ahí está. Tiki. Los americanos tuvieron su operación de reclutamiento nazi. Se llamaba Paperclip. Sí, a ver. El conocimiento de los alemanes era tanto que nadie se perdió la volteada. Todos trataron de llevarse alguno para sus filas, digamos. Satélite, poneme, dale. Bueno, cuando esto decida. Ahí está. Si agarran el chaboncito de Google Maps y lo ponen dentro de acá de la isla Huemul, le sale una serie de puntitos. Y esos puntitos son donde quisieron poner el reactor. Ahí está la sala. O sea, es interesante pensar que a un alemán se le ocurrió, hacer un reactor nuclear cerca de Bariloche. ¿Se imaginan a sus niños yendo a Bariloche y de repente fisión nuclear, todos a cubierto? Es decir, vos estás en el medio del catedral, listo. O sea, nada, vamos a reírnos un toque. A eso voy con los pormenores de la política argentina. Le dijo, te voy a dar energía nuclear. De hecho, salió hasta un publicado, ahora voy a buscarlo. A ver, hay otro que se ve personas como viendo todo el reactor desde afuera. Si mal no recuerdo. Sí. A ver ahí. ¿Ven? A alguien se le ocurrió decirle a Perón que iban a hacer todo un reactor nuclear en esta zona. Ahí está. Laboratorios. No llego a leer. Si alguien lo lee después me dice. Pero bueno. A ver, miren. Energía. No, primero Google. Porque Yahoo no me funciona bien, lo siento. Si quieren que funcione bien, páguenme. Y les hago una re linda mención, pero esta vez no paga. Perón más energía nuclear. Tapa de diario tenía que haber puesto. El 24 de marzo del 51 Perón anunció al país y al mundo que Argentina ya estaba en condiciones de liberar energía atómica y obtener radioisótopos mediante reacciones termonucleares. Casi llegando al contexto de la guerra, está diciendo, yo tengo energía eléctrica nuclear. Decí que dijo energía eléctrica nuclear en ese sentido por ahí, pero es como proyecto Huemul, algo muy fuerte. Pero lo más que pudimos hacer en ese momento era iluminar una lamparita con un señor con una sordina y una corneta diciendo guau, guau, porque no había nada dentro de ahí. No generamos ni un watt. Sí, o sea, nada. Y
como que quedó ahí tapado. Pero, a ver dónde está. Quería ver si estaba la imagen de la tapa de diario. A ver. Más tapa de diario. Imagen. Ajá, ¿será esta? Muerte de Perón. No. Acá está. Hizo el general Perón una sensacional anuncio. Liberación de la energía atómica se logró en el país, realizándose con un éxito las pruebas. Tratóse en París la cuestión austríaca. Clarín. Mark Auster ordenó el cruce del paralelo. Bueno, este ya no sé qué es. Pero bien. Esto ya sería con la guerra de Corea. Por el paralelo 50, etcétera. Bien. Ahora. Mitos de la historia. Perón tenía mucha guita en el Banco Central, por eso hizo lo que hizo. Error número 1. No. La plata estaba en los bancos británicos, capitalizando a todo el imperio británico, pero tenían saldos de deuda con nosotros producto de la guerra. Entonces es el equivalente a ese capital, fueron tomadas sus empresas y nacionalizadas. ¿Sí? El proceso de nacionalización fue amplio. Empezando por ejemplo, en el caso alemán se nacionalizaron todas las cuestiones alemanas que había acá. Colegios, empresas de electricidad, empresas telefónicas, porque yo trabajé en un colegio que había sido alemán hasta el 43 y luego fue nacionalizado. Perdón, 43-46 fue nacionalizado, es verdad. Y después, una usina eléctrica acá en la ciudad de Buenos Aires pasa a nacionalizarse en el 46 y en el 47 se nacionalizan el resto de las empresas eléctricas, telefónicas, de marina, de elevadora de granos, de trenes, que eran británicas. ¿Sí? Mira, Baldrich, que era el mismo lugar donde había buscado el peón rural. Pero bueno, tengan presente eso, es un mito de la historia, como decir, no, sí, había un montón de oro acá. No, el oro estaba donde correspondía. Aparte, imagínate mandarte un barco lleno de lingotes de oro en medio de la guerra. Alemania, chocha, yo te hago tipo pirata del asfalto, pero con submarinos, te pongo en paralelo y te choreo todo el oro. Simple. O sea, no vas a mandar ningún barco con oro, es lo más irresponsable que podías hacer en esa época. Si no, sí, ahí te pago. No. Ahora bien, todo este proceso, digamos, de nacionalizaciones también ayudó mucho a lo que es la economía local, en cierto modo, porque si vos nacionalizás una empresa privada, el costo que antes tenía que afrontar va a ser, digamos, lo va a tomar el Estado. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo soy un productor rural y tengo que mandar hasta Omar, allá arriba, que está en Buenos Aires, todo por vía tren, Alfredo, que es el administrador de trenes que está acá en el medio, antes la plata que ganaba la empresa de él, que él trabajaba en una empresa británica, la mandaba para afuera. Ahora no, esa plata que gana la empresa estatal la mantiene. De hecho, durante el gobierno de Perón creo que es donde se empieza a diseñar el Belgrano Cargas. O sea, el que va todo para norte de Santa Fe, se extiende llegando hasta Chaco, Formosa. Y el ramal que después va a conectar con el lado de Formosa Salta, que va para el lado de Orán. Eso aparece en los mapas. De ahí a cuándo fue que pasó la vía efectivamente por ahí es otra cosa. Pero durante el peronismo lo que se dio fue la ramificación también de ramales ferroviarios que no fueran redituables. Como diciendo, mira, si ya tengo el de La Pampa que es redituable, ok, vamos a impulsar otras economías por otro lado. Porque lo primero que va a industrializar el peronismo es el campo, ¿sí? O sea, un Estado benefactor tiene que ser, por ejemplo, como había mencionado antes, de hacer educación, salud y justicia, digamos, de seguridad social. Que eso es típico del liberalismo clásico, ¿sí? El primer liberalismo del siglo XIX era la educación es propiedad del Estado, la salud es propiedad del Estado y la seguridad social. Ahora bien, ¿qué agrega el Estado benefactor? Plan de viviendas y la contención social. ¿A qué voy? Perón al asumir el 46 no tiene mayoría en las cámaras de diputados y senadores.
Va a tener que esperar hasta el 49. Cuando lo hagan el 49, ya va a haber pasado por el voto femenino, la ley de voto femenino en el 47. ¿Sí? En el 47. Oh, qué lagunas que tengo hoy, esperen. Voto femenino en Argentina. Le hago la voz de Franco y ya me tira España. Esto no. En el 47. Sí, en el 47. Ahí está. Que, a ver, Eva Perón es la que pone la frutilla del postre, pero ya hay un movimiento feminista antes muy fuerte. La señora Lantieri, que fue la primera que votó en el 11, luego en el 12, con un movimiento feminista dando vuelta, pero la ley se ha concretado. Hubo como 3 pedidos de ley antes que nunca llegaron uno no llegó a recinto, otro llegó a recinto y perdió el poder de cámara, o sea, tenías que volver. Si en un año una ley no pasa de una cámara a la otra y queda durmiendo ahí, tiene que volver al año siguiente a empezar todo el recorrido. No es como, nos olvidamos de hacer esto. No, tiene que volver todo el recorrido nuevo. En el caso del voto femenino con Eva Perón, en el 47 salió, digamos, ¿sí? De una. Pero no tiene mayoría aún tampoco, digamos, ahí en las cámaras. Tiene que esperar hasta el 49. Y cuando lo hagan el 49, en la reforma constitucional va a ser, por un lado, la inclusión del artículo 14 bis, donde figuran todos estos derechos de los trabajadores. El aguinaldo, las vacaciones. Ojo que, ¿saben el único derecho laboral que no incluyó el peronismo? Se sorprenderían. A ver si adivinan. Imagínense un derecho laboral que el peronismo no le dio a los trabajadores en esa época. ¿Están ahí? Hola. ¿Vacaciones? Vacaciones estaba. A huelga. Ese es igual por- Huelga. ¡Ese uno, mismo! derecha uno. Sí, Claudia, sí. Ahí va. Vos tenés derecho a todo. Aguinaldo, vacaciones, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la pensión. No me hagas una huelga. Y lo digo con esa voz así para que quede enfático. El único derecho que no tenía, que estaba dentro de la Constitución, era el derecho a huelga. ¿Sí? Tenías derecho a un sindicato, derecho a la paga justa, que eso está buenísimo tenerlo para el caso de si algún día a las mujeres de acá del grupo les hablo, si algún día perciben que por el mismo sueldo no les están pagando, sindicato, artículo 14 bis, decís, mira, fulano y mengano, nosotros tenemos misma categoría, no faltamos nunca, los dos fuimos la misma cantidad de días porque es mi vecino y yo lo llevo, pero él gana tanto más que yo. Sí, artículo 14 bis. El 14 bis es igual paga por igual trabajo. Fin de la cuestión. ¿Sí? En ese caso también lo otro que va a incluir la reforma del 49, por el lado para el pueblo voy primero, es rango constitucional A, derechos a las mujeres, derechos a los niños y derechos a la ancianidad. ¿Sí? En la ancianidad también incluye el tema de una vivienda digna o las casas hogar para los abuelos. Y por otro lado, donde para los políticos el derecho, digamos, que ninguno cuestionó después, era el derecho a la reelección. Sí. Perón fue el que lo introdujo en la Constitución. Así es como después en el 52 va a obtener la reelección. Acá piensen que se vota acá. En esta época se vota cada 3 años, 46 al 49, renovación de las cámaras, hasta el 52 esperás. Después en el 55, casualmente, era la renovación de la cámara, obteniendo creo que casi mayoría en ambas cámaras por primera vez el partido del peronismo. Entonces, uy, qué casualidad, cuando votan y sale la mayoría en ambas cámaras, después un golpe. Pero bueno, tengo un video acá para mostrarles, después lo voy a dejar este link pegado en el video, digamos, cuando lo logre subir, que quería mostrarles. Si bien es del segundo plan quinquenal, me gustaba lo que metía sobre la motito Puma, un icono de la historia. Por si acaso acá creo que no se escuche el audio, pero es donde aparece la voz simpática de la historia que yo digo que aquí vemos cómo el general Perón está inaugurando un gasoducto que traerá prosperidad y beneficio para la provincia de La Pampa. También vemos cómo inaugura una pista de aterrizaje, inaugura una pista de aeródromo, se la pasaba laburando el tipo, decía, o sea, viajaba por toda la Argentina, pero bueno.
Secretaría de Prensa y Difusión, Presidencia de la Nación. Y por si acaso, en la época, esta 1940, acá ya estamos hablando del 52, pero la primera presidencia de Perón es el primer evento fílmico difundido para toda la Argentina y que también es el primer discurso que se hace tipo en Radio Nacional abierto para todos, como así de, creo que de televisión, creo que también es el primero que es televisado para todos. Obviamente que tener una televisión no era para todos, pero una radio sí. Así que bueno, a ver si se puede ver más. No vamos a ver los 18 minutos, tranquilo. Pero bueno, acá dice puesta en marcha. Segundo plan quinquenal, la aeronáutica. Un detalle no menor, el primer plan quinquenal, 47 al 52, de 5 años, era impulsar el consumo, relacionado con lo que ha dicho Alfredo del Estado benefactor, del keynesianismo. Primero impulsamos el consumo. Segundo plan quinquenal, impulsar el ahorro. Por otra cuestión, hay una gran sequía, bajan los precios internacionales, o sea, la suma de todos los males para el modelo agroexportador argentino y económico de ese momento. O sea, hay una sequía, ya baja la cantidad de plantitas que podés vender. Y si a esa sequía le agregas que los precios internacionales también bajan, sonaste. Mientras los pueblos de vieja historia viven la tremenda incertidumbre de un futuro de muy remotas perspectivas de paz y felicidad, Se en está América, refiriendo a una Europa. nación resuelve el insoluble problema acudiendo al patriotismo de sus gobernantes y a la fe inquebrantable de sus hijos. Argentina, en su era justicialista, da el ejemplo. Argentina en su era justicialista da el ejemplo. Un gran dice el conductor locutor. guía Vamos a avanzar un poquito, que hace bla bla bla. Pero piensen lo otro, que, de las de esto que quería ejecuciones. mencionarles de lo fílmico de esta época, es que no había por ahí películas de cine masivas todos los días, todos los meses, etcétera. Pero sí había noticias, y había gente que pagaba para ir al cine a ver las noticias de la época, que eran los de famosos sucesos que le argentinos. competen y pide a sus colaboradores inmediatos su contribución Acá es directiva. Perón ahí al final, hablando sobre, acá Perón, no, perdón, no, ese no era Perón. Están elaborando el segundo plan En materia quinquenal. de aviación militar, Esto yo lo tengo en el colegio, encontramos el libro del segundo plan quinquenal, es tremendo. Queremos el plan digitalizarlo y determina difundirlo. en aviones, red radioeléctrica y de radar, con acción en todo el territorio de la República, Eso era un radar. deberá intensificarse la realización de los ejercicios operativos de nuestra fuerza. Los aviones, a ver si encontramos la fábrica. Porque acá decía, Fuerza Aérea, minuto que así habrá de 12, contribuir al el creciente IAME desarrolla desarrollo prototipo de económico, nuevos político aviones. y social del país. Fábricas Tareas que plásticas, implican motocicleta en una el reafirmación 9. de nuestros invulnerables minuto derechos 9. sobre la Antártida. Bla 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 bla. A ver. Acá. 9 con 19. Por acá. Licitación progresiva de policlínicos regionales irá complementando la acción integral dispuesta en tal sentido. Listo, dale, pasame. El Hospital Aeronáutico Central de la capital federal es ya una magnífica realidad que en nuestros días Eso queda en el barrio de Pompeya, acá en la ciudad de Buenos Aires. Es el hospital marca el aeronáutico. índice Vamos a la parte de... de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado en Córdoba, Eso es en Córdoba, es el IAME, Industrias que ha Aeronáuticas impuesto un Mecánicas del ritmo Estado. verdaderamente revolucionario a sus actividades propias. El La construcción de autojusticialista. automotores es ya una realidad que no son. El futuro rastrojero. Ahí están. Algunos hechos en fibra de Motocicleta vidrio. Puma La moto resuelve el Puma. Detalle, hay transporte mujeres económico manejando. del obrero. Y el tractor Pampa Tractor contribuye Pampa. a la mecanización del agro. Gracias Archivo de General de la Ya Nación en por el todo terreno esto. de las realizaciones industriales consagratorias, ya me encara la construcción de carrocerías plásticas. Eso de fibra de vidrio. Aquí puede apreciarse como ejemplo el espíritu de colaboración amplia que anima a los argentinos de la nueva Argentina. Ser nuestra obra. El autojusticialista, el justicialista Sport.
Después de dejar el... A ver, les puedo dejar el link pegado después en el chat o en el video, pero ocurre que esto es en Archivo General de la Nación y es porque tengo el usuario de alta. Así que nada, pueden buscarlo si quieren. Es hermoso encontrar todo esto. Pero bueno, como para ir atando cabos y cerrar el primer peronismo, ¿sí? Vamos para acá. El primer peronismo va a industrializar el campo en el sentido de darle más superficie cultivable. Es decir, el tractor pampa que aparecía en el video. Si vos podés cultivar más, vas a producir más. Es la lógica si tenés una buena temporada, ¿sí? Y al hacer eso, digamos, vas a recaudar más plata. ¿Cómo lo hacía? En esta época, digamos, durante el peronismo se va a sacar adelante al famoso IAPI. A ver si aparece algo en el Archivo General de la Nación. Bueno. Vamos para atrás y lo buscamos. Esta parte no está chequeada. Así que vamos a ver qué sale. IAPI. Ven, tengo de alta el usuario. Hola Ezequiel, Yupi, la lala. Está bueno. Ahí encontrás todas esas voces hermosas, como digo yo. Acá vemos cómo se está inaugurando el partido entre River y Rampla Juniors. Un partido que, bueno, ahí el general que está pateando la pelota inicial. Los juegos Evita, que se llaman ante lo Monumental. Y ves a Evita pateando la pelota. Decís. No, era como para los que recuerdan Video Match. Era Deportes en el Recuerdo. Acá vemos donde empieza la catombe. De ver que total. Se dice hecho bochornado que marcan el fútbol argentino. Vamos contra el Perón, Evita, el Che, el Enano Matungo. Un desastre. Pero bueno. A ver. General Perón otra vez. Pero el IAPI no lo tengo chequeado, como podrán ver. No aparece mucho acá mencionado. Control F, IAPI. No, solo aparece el que yo puse. O sea, no me sirve. Tendré que ver cómo lo busco bien en ese sentido. Pero el IAPI es Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Qué hacía el IAPI? Se apoyaba sobre lo que era la vieja Juntas Nacionales de Granos de la década infame. Pero a diferencia de las juntas de grano, lo que hacía era almacenaba el grano para venderlo. Si había sobrestock no importaba, lo seguía almacenando. Sí, porque decís, en algún momento se va a tener que vender. En cambio, las Juntas Nacionales de Grano anteriores prendían fuego cosechas, tiraban vino, etc. El IAPI lo que hacía era, por ejemplo, si ustedes los 27 que están acá, o sea 26 si no me cuento a mí, son todos productores rurales y yo soy el IAPI, digo, a todos los productores rurales les garantizo 1.000 pesos por la tonelada de trigo, ponerle que esté 1.000. Digo, ok, yo garantizo el precio de mercado 1.000. Compro toda su producción y la guardo. Me la quedo así en la mano. Hasta que, por ejemplo, de 1.000 salte a 1.200, 1.300, etc. Ponerle 1.300 llega. Bien, ahí yo la vendo. Esa diferencia que yo hice por cada tonelada de 300 pesos, se la queda el Estado, que la mandaba al sistema financiero, es decir, al Banco Industrial, para desarrollar la industria local. ¿Desarrollar cómo? Con un crédito barato. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, viene una industria y me dice, tengo que comprar esta biela, pero acá no se produce. Ok, comprala afuera, pero comprá dos. Una la traes, la estudias y la empezás a fabricar para empezar a hacer tu máquina apta y no tener que depender de lo de afuera. ¿Sí? A opinión del profesor, de nuevo, queda sujeto a debate o a comentarios abiertos en los videos en YouTube, esta es la época que estaba todo por hacerse. No es que tampoco vamos a decir que todo empezó con Perón. No. Pero todo estaba por hacerse en el sentido de decir, era el momento de que la industria diera el salto del perfeccionamiento, no de revolución industrial. ¿Sí? Porque para que haya revolución industrial tendría que haber una toma de conciencia por parte de la clase obrera que se explotaba, bla, 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 bla. Y algunos autores hablan de la parte de decir, eso no va a pasar porque como el movimiento obrero fue chupado por el peronismo, no va a haber revolución industrial ni obrera. Desarrollismo de posguerra, claro, por ese lado, Alfredo. ¿En qué sentido? Es la época que primero se iba a impulsar la industria liviana. El primer peronismo puntual, consumo masivo de bienes durables y de línea blanca. A ver, la heladera, todos conocimos alguna vez una Siam de bolita, que es más probable que esa heladera siga funcionando y que nosotros nos parta un rayo más o menos. Le puede caer un rayo a la Siam y va a seguir andando. Está tan bien armada que seguro que puede un rayo y sigue enfriando y haciendo hielitos.
pero es la época de, por ejemplo, todos los electrodomésticos del hogar se popularizaron. Heladera, lavarropa, el vertical que tenías que echar agua por arriba, eh, la heladera, la cocina, el lavarropas, esa línea blanca. Después tenés el equipo de música, sea radio o Winco, la plancha eléctrica, el teléfono, ¿sí? La motoneta Siam, gracias. Y bueno, esa es la parte, digamos, de las empresas privadas que aparecen, el Siam Ditela, la motoneta Siam. ¿Cuál más? La moto Puma era para competir. Pero ¿para qué servía esto? Si vos mostrabas para afuera que tenías, aunque sea dos modelos de moto, como la Puma o la Siam, por ahí hacías tentadora que, no sé, que Harley Davidson quisiera venir acá a vender motos, por decirlo de algún modo. No pasó en el caso de las motos, sí pasó en el caso de los autos. Vos al haber mostrado que tenías capacidad productiva para hacer una pickup como la Rastrojero, que el otro día encontré el dato, que hasta 1978 tenía el 78% de la venta del mercado. O sea, en tu cara F100, en tu cara Silverado, no lograban ganarle. Hasta que, bueno, le apagaron la luz en el 78. ¿Sí? Pero vos al mostrar que podés producir autos y que la gente los compra, haces atractivo que una empresa extranjera quiera venir a producir autos. En vez de, tomá, te mando el auto. ¿Por qué? Ok, tenés conocimiento para hacerlo. Tenés la estructura para hacerlo y los servicios para poner una fábrica. Sí, entonces voy. Me es más barato que enviártelo. ¿Por qué? Y porque va a producir en masa y encima el costo que es más barato. Sí, porque es así. ¿Qué condiciones ponía? ¿Tenés mercado donde venderlo? Si tendrías. Los electrodomésticos, acá es donde el declive de los británicos es adiós Imperio Británico, gracias por tanto, perdón por tan poco. Se van los británicos en el sentido, y todo lo que es la industria, digamos, blanca, va a competir entre alguna nacional y la mayoría, digamos, de empresas norteamericanas, ¿sí? Es decir, la mayoría de los electrodomésticos van a ser también, digamos, de competencia norteamericana. Quedan algunos dando vueltas, franceses, ingleses, alemanes, pero son los menos en ese sentido. Acá, digamos, el texto menciona esta cuestión de los diputados, cómo va perdiendo, digamos, participación la oposición dentro de ambas cámaras. Un detalle que va a mencionar el texto que es, bueno, ¿y cómo se va a llegar hacia el golpe del 55? Por un lado, Perón va a tener una cuestión de censura, tanto para con partidos políticos con diarios. En el caso de diarios no me acuerdo cuál es el que cierra, no me acuerdo si es el diario Crítica o La Razón, uno de esos dos cerró. Y después en el caso de censura en las radios, a la oposición es que no pueden utilizar los medios de comunicación para la campaña política. Entonces dicen, che, esto es censura. Tenés el monopolio de los medios del uso de los medios de comunicación. Pero bueno, eso es segundo peronismo, nos quedamos en el primero. Y acá hay una imagen que quería mostrarles. Ay, ¿qué página era? El IAPI viene más acá. Justamente que es del IAPI. En la economía, nuevas condiciones mundiales. Bueno, lo que hablamos del New Deal, peripipipi. Pero el IAPI acá viene. Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Sí? Herramienta utilizada por el peronismo al momento de defender la industria local en aquellos primeros años de la posguerra. Aparte pensemos eso. Mientras acá está despertando la industria, estamos yendo así. En Europa ya está siendo así. ¿Por qué? Y porque Estados Unidos le inyectó una guita masiva, que es el plan Marshall, para que les compre cosas a los norteamericanos y le manden rezagos de fábricas para que empiecen a activar. A los alemanes no les fue tan mal porque dos productos de posguerra fueron hiper icónicos y mundialmente conocidos, como el Volkswagen, de nuevo el Fusca, escarabajo querido, y la pan lactal. El que no sabe qué es el pan lactal se puede ir retirando del aula. ¿A qué me refiero con la pan lactal? Pan lactal, la Volkswagen necesita frenos. Pan lactal, la Volkswagen necesita frenos. ¿Sí? En realidad es de los Simpsons reformulado, pero bueno. Alfredo. La combi de Volkswagen. Exacto. Si alguna vez alguno gana el loto y quiere hacer feliz a este profesor,
me manda por privado, me pide la dirección y me manda una foto diciendo te compré esto. Y me compro una combi viejita, no me importa morirme de calor, quiero darme el gusto aunque sea manejarla un año, nada más. Después me deshidrato todo y digo, ok, listo, ya está. Puedo venderla y dar por chucho de marcar algo de mi lista de cosas que hacer antes de morir. Manejar una combi, check. Plantar un árbol, tener un hijo, ya vamos bien. Redactar un libro, ahí andamos, pero manejar una combi es como, listo. Sí. Así que estamos. El Yapi funcionó de ese modo. Es como aseguremos de que con lo que vendemos para afuera podemos nosotros comprar lo que necesitan nuestros industriales o bien dárselo como un crédito para que puedan funcionar acá. Pero de nuevo, la situación es despareja de la industria local que está afianzándose en un consumo de mercado interno versus lo que puede llegar a querer venir de afuera, ¿sí? Todavía ahí se aplica una política de proteccionismo, ¿sí? Es decir, veamos cómo le ponemos un impuesto a lo de afuera y que la gente elija. Pero bueno. Simultáneamente dice, se retoman y alentaba una política general de nacionalizaciones que iba el gas, teléfono, puertos, energía y en el 48 ferrocarriles. En el episodio de mayor impacto simbólico, ya que desde los años 30 habían sido convertidos por varios grupos políticos e intelectuales en la expresión muy clara de dependencia económica de Inglaterra. Esta era la imagen que quería mostrarles. A ver, está a color. Si ustedes ponen... Vamos a poner mejor a color, es más divertido. Yapi. Está el barrio del Yapi, sí, acá cerca de Buenos Aires, para el lado de Quilmes. Acá está. Si ponen Yapi en las asociaciones, mire todo lo que sale, ¿sí? Hay una página que se llama como Afiches del Peronismo. Es hermoso entrar a ver todo eso. Primero, nacionalización de la banca. Es decir, el Banco Central Argentino hasta esta época era de 51% británico, argentino, ¿sí? Y acá abajo lo que aparece que está bueno es, por un lado, trenes, grúas, que son las que hoy llamaríamos elevadoras de granos, el transporte automotor, los colectivos, ¿sí? Por ese lado también la fabricación de autos no es que se fue nacionalizada, pero se está hablando del transporte en ese sentido, los trenes, de nuevamente acá, y acá la marina mercante. Y el Yapi, como ven, es un gran horno que va chupando todo, que tenés el trigo, el maíz, las manzanas, las vaquitas, las ovejitas, el cerdo, el ternerito, todo para adentro. Y un detalle muy bueno, el subsuelo, ¿sí? La riqueza de la nación también en el subsuelo fue así. Dice, con la argentinización del sistema bancario y la creación del Yapi, la Argentina afirmará su potencialidad sobre pilares de oro y alcanzará la manifestación de su grandeza. Y hay un montón de cositas acá para ir viendo sobre el Yapi. Venta de nuestra producción al exterior, ¿sí? Acá tenemos esto. Miren todo cómo se entubaba y se subía a los barcos, y Argentina para el mundo. Todos los iconos de esta época, a ver, son iconos típicos de época. Si ven un panfleto de 1940 Estados Unidos, tenés el de We Can Do It, de las mujeres, hasta We Want You y todo eso. Son tipos de hacer afiche de época muy comunes. Los tenés en Estados Unidos, los tenés en Italia, en Alemania, en la Unión Soviética. Eran las propagandas nacionalistas, en ese sentido podríamos decirse. Era muy común hacerlas todas bajo el mismo formato. ¿Por qué? Porque funcionaban y surtían el efecto necesario en la población, ¿sí? Ahí aparecía Vicentini. Bien, pero bueno, vamos a volver a achicar esto. No hace falta que esté tan grande el texto, tan ciego no estoy. Pero bien, como última cuestión, como para marcarles a ustedes que les pueda quedar, así ya vamos redondeando. Esperen que avanzo más que nada por otra cuestión. 1 de mayo del 50. Ahí tenemos a la CGT ya encolumnada. Miren, el CGT sellaba el proletariado argentino a través de su credo revolucionario y peronista. Igual todavía siguen siendo revolucionarios, ¿eh? Es como... no son un partido del orden, son revolucionarios. O sea, hay todavía cierta cuestión, dirían hoy, izquierdista dentro de la CGT. Pero digamos que el sindicalismo baja la bandera de la revolución proletariada y se sienta a negociar con el capital. Ve la revolución por otro lado, de mejorar las condiciones de las personas, del salario, etc.
pero quiero llegar a la página hasta donde llegaría para ustedes. En cambio de etapa, crisis económica y reelección. Si mal no recuerdo es acá. Esta es la última. Tiki tiki. Ya les digo. Esperen que... Sí, acá era. Pero hasta acá abajo. Si mal no recuerdo. Sí, hasta acá. Hasta la hoja 40 entra, digamos, lo que sería el examen, ¿sí? Más que nada quiero que queden claro esa parte. Toda la primera presidencia de Perón es la evaluada, ¿sí? La segunda presidencia de Perón ya no la evalúo ahora, la evaluaré a posteriori en el segundo examen, ¿sí? Detalle no menor a tener en cuenta durante la primera presidencia de Perón va a ser el fallecimiento de su mujer, de Eva Perón, la cual tuvo un rol muy preponderante dentro de la estructura del partido peronista. O sea, iban a la par en términos de participación política. De hecho, Eva Perón tuvo lo que es la Fundación Eva Perón, en la cual, además de los casos que están contados por personas que estuvieron ahí de cuasi adoctrinamiento que podían tener, también había adoctrinamiento en la escuela, que fue otra de las cuestiones que llevó al golpe, ¿sí? Si ustedes ponen manual, creo que sale así, manual cuarto grado peronización, tarararán, a ver, manual cuarto grado Perón, entonces Perón será. Ahí está, te aparece el privilegiado. Esto es un manual que estaba en esa época, que circulaba obligatoriamente en las primarias, pero cuando entrabas a esta parte acá, por ejemplo, Evita mira a la nena, el nene mira a Evita. Perón ama a los niños, mi mamá, mi papá, Perón, Evita. Sí, o sea, esto era un manual que estaba en la educación pública, ¿sí? Dando vueltas, y la razón de mi vida había formado parte obligatoria de la currícula de secundaria. Todavía no encontré ningún libro de esos en mi secundaria, pero tendré que revolver más a fondo y ver bien todas las tapas, no sea cosa que alguno esté como camuflado. Pero acá es donde, por ejemplo, es el machaque que le va... Acá está, no, el Capeluz no era. ¿Sería Capeluz o era Laike? Pero acá está. Libros peronistas. Privilegiados. ¿Sí? Evita. Patria y justicia. Niños felices. A ver, ¿a qué va esto? La Fundación Eva Perón va a tener un modo de trabajar sobre las personas de sectores vulnerables muy diferente a lo que venía siendo de épocas anteriores. Antes, por ejemplo, todas las primeras damas participaban de asistencia social, pero para la asistencia social vos tenías que ser éticamente y moralmente digno de recibirla. Traducción: yo soy Carlitos. Carlitos no fue a la escuela, pero Carlitos tiene hambre y Carlitos robó una manzana. Eso no lo hacía digno de ser asistido por la esposa, por ejemplo, de Julio Argentino Roca. Chau, besitos. Carlitos sigue robando. Ahora, Carlitos se hace grande. Llega el peronismo al gobierno. Carlitos entra en la Fundación Eva Perón y dicen: ok, se te va a dar comida, se te va a dar educación y vas a tener que ir a talleres de oficio. Nada quedaba liberado para que Carlitos vuelva a ser un ladrón, ¿sí? Entonces, de ese modo, digamos, decía, digamos, dentro de la Fundación Eva Perón, todas las personas eran dignas de su asistencia. Y un detalle no menor es dónde funcionaba. Era en la vieja en la nueva, digamos, la Fundación Eva Perón funcionaba en lo que es la Facultad de Ingeniería de la UBA. La pregunta del millón que siguen al día de hoy es: ¿dónde están las estatuas de acá arriba? ¿Sí? Y no es un detalle menor, porque la Facultad de Ingeniería está acá y atrás está la CGT, que fue donde fue velado el cuerpo de Eva Perón y después robado y desaparecido. La Fundación Eva Perón, por ejemplo, si algún día van a la UPE, ¿sí? La universidad era un hospital escuela. ¿Sí? Voy a usar esta imagen como para que ejemplificar y que se entienda que es un hospital escuela. Tenés por un lado a las mujeres del barrio, que es el lugar, digamos, donde está la UPE, se llama Barrio 1, ¿sí? Porque fue el primer barrio peronista desarrollado, que es toda la estructura de vivienda social, ¿sí? Que son estilo chalet norteamericano,
como en las películas yanquis que vemos que se pasan cortando el pasto, bueno, casi en ese estilo. Pero tenés la escuela primaria, el hospital escuela, el cine y la iglesia. Todo el eje social gira en torno a esa zona de ahí y la plaza, ¿sí? La Fundación Eva Perón se encargaba a las mujeres del barrio de decirle, si querés podés estudiar para enfermería. Fue una carrera muy impulsada en esa época porque antes la enfermería era solo para las mujeres religiosas, para las novicias o para las monjas, de asistencia a la persona enferma. Entonces en este modo se le daba, por ejemplo, cierto conocimiento a las mujeres para que tomen la presión, escuchen los latidos, etcétera, y asistan a la persona. Porque no había una carrera de medicina totalmente abierta a la participación de las mujeres. Muy pocas mujeres iban a la universidad y muy pocas eran las que lograban recibirse, ¿sí? En ese caso la Fundación Eva Perón se encargó de ese lado. Por un lado, la asistencia, digamos, también a las personas vulnerables. Si era, por ejemplo, madre soltera en la época anterior, dependiendo de quién fuera el hijo, si era de ella con su marido fallecido, bien, asistencia social. Ahora, si de repente alguien decía, no, el hijo que ella tiene lo tuvo con fulano que está casado, no eras digna de asistencia social. Chau. Acá no, es digna. Venga, no juzgamos lo que haya hecho en su vida moralmente, venga, usted al niño a la escuela, comida y upi, pero usted se la capacita en oficios y adelante. Nada de bajarme los brazos. Qué sé yo. Cuando llega el golpe del 55, un detalle interesante, es lo último y ya vamos a ir yendo, vamos a ir cerrando la clase, digamos, es que se hizo como un informe de estado de la cuestión, de saber cómo se estaba con respecto a la Fundación Eva Perón. Y casi como que faltó que dijeran, estos chicos están re mal criados, comen 3 veces por día, desayuno, almuerzo, cena, y lo peor es que le dan 3 veces carne en la semana, 3 veces pollo, 1 vez pescado, les dan verduras, es como, la verdad que el informe no está en nada bueno en ese sentido. No me acuerdo el nombre del libro, pero creo que era como libro negro o algo así. Después de buscar incorporación por el sistema laboral administrado por el Estado. Perdón, tengo chats. Tenés mercado donde venderlo y la incorporación del pueblo al sistema laboral administrado por el Estado. Claro. Bien. Por si acaso, remarco ese detalle de hasta aquí llega el examen y queda grabado en el bar, tipo así, digo, hasta el primer peronismo, nada más. Bien. No tengo mucho más para agregar, digamos, sobre el primer peronismo. Sí me agrada mencionar esto del pan negro, que es un detalle, no tanto por lo que dice el texto, sino que me acuerdo de un detalle de comparaciones de tiempo. Me acuerdo que mi abuela me contaba por el lado materno, el lado paterno la conocí, pero yo era muy chiquito cuando falleció, tenía 5 o 6 años. La del lado materno la conocí más tiempo, y me contaba que cuando ella era chica el pan negro era mal visto por la sociedad. Vos podías ir a la panadería y pedirlo gratis, porque lo hacían con lo que sobraba, porque era el salvado, el trigo, la amasaban un poquito, lo tiraban, salió pan negro. El pan negro estaba asociado con una persona de condición humilde, ¿sí? Y vos podías pedirlo gratis en la panadería de barrio para llevarlo, mojarlo en la leche que estaba haciendo agria en la heladera y tirárselo a los chanchos para que ganen peso y poder comer un rico chancho cada tanto. Y pensar que ahora es como, no, este pan de salvado que tiene 35 vitaminas en la cáscara y no sabés las propiedades omega 3, 45, 89 que tienen una divinidura, 8.000 pesos el kilo, palermitanamente hablando. Pero bueno, nada. Frenamos acá, ¿sí? No vamos a avanzar mucho más, como dije. La semana que viene paso el último chivo, ¿sí? Esperen que corra esta cosita de acá abajo. Voy a abrir el calendario para que quede explicado. Igual la semana que viene lo vamos a explicar nuevamente. A ver, el 2 de octubre, ¿sí? 2 de octubre arrancaría su examen. Bien, arrancaría normalmente a las, como sería el horario correspondiente, lo voy a subir en EBEA, va a estar subido en un apartado diciendo examen, comisión, LASNA, tanto, ¿sí? O profesor Ezequiel Maintenu, si no me acuerdo el nombre. Y por
ponerle que lo subo a la 1, cosa que ustedes puedan verlo antes, charlar entre ustedes, putearme, todas esas cosas de, este hija de puta preguntaste, nunca nos lo dijo. Tranqui. El 2 me voy a conectar. Vamos a tener la clase, no clase, sino que voy a hacer una conexión para explicar el examen. ¿Sí? Cómo es la condición de hacer el examen, cómo es la condición de entrega del examen, por dónde se entrega el examen, qué formato, etcétera, 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 y explicar, digamos, cada ítem de pregunta. ¿Sí? Va a haber preguntas de la unidad 1 y de la unidad 2. Usted va a tener que elegir una pregunta de la unidad 1 y una pregunta de la unidad 2. Ese es su examen. Pero, por ejemplo, el 2 me conecto. Explicamos el examen, que la fuerza los acompañe, que Dios los ilumine. Y el día 9 es la fecha tope para subirlo. Pero el 9 no hay clases. Porque se considera que es el último día de su examen. Es como que aprovechan las últimas 4 horas para... ¿sí? Y subirlo y ya está. Nos volveríamos a ver el 16. Bien. Así que nada, aclarado esto. La clase que viene retomaré la pregunta que quedó dando vuelta. Perdón para el que me lo puso, el tema de sobre la burguesía. La retomaré con el examen. No es tan complicado, pero ahora me tomaría mucho tiempo y debo retirarme para ir con mi niño a el... ¿Cómo es? No me acuerdo si tenía turno médico hoy o no, o sí. Ah, no. No, hoy no era, pero bueno, ya digamos, vamos a ir cerrando la clase. ¿Sí? Así que está. ¿Alguna duda, consulta, cuestión? Bueno, si no hay dudas, consultas o cuestiones, podemos retirarnos y nos vemos la... Hay una compañera hablando, profe. ¿Dónde? Ah, no escuché. ¿Quién? Ahí me figura Karina levantó la mano, pero no me sale sonido. Perdón, Karina. No la escucho. No te escucho, Karina. Si alguien escucha lo que dice la compañera, que me lo diga, pero yo no escucho. Me parece que no está hablando porque si no debería salir el círculo. Yo la Sí, tal cual, escucho por eso. a Karina. Ok. A mí me figuró, profe, el audio de Karina y creo que preguntaba, si escuché bien, en dónde estaba el texto de Perón. Porque no le figuraba y si usted iba a subir la unidad 2. Ah. A mí me parecía en EVEA como que todavía no estaba disponible para ustedes. Si quieren, yo ahora está en el Drive, por lo que dice Daniel ahí, en el chat. Si no, ahora después lo descargo y se los envío, no hay problema, les paso el link. ¿Sí? Cosa de que no dejemos nada librado a está o no está, etcétera. Ya se los envío el link por si acaso, así no queda librado a uy, tengo el examen, no lo tengo para el examen, etcétera. Igual tranqui, como les dije, tienen una semana para hacer el examen, van a poder elegir una de las preguntas de cada unidad, así que relájense, ¿sí? Todavía tienen tiempo para todo. Bien, ven, acá a mí me figuraba como ocultado, todavía no estaba, mira vos. Y acá está. O sea que se debe estar habilitando en estos días, pero ahora se lo paso. Segundo, que voy a buscar el link. Me lo descargo. Se los voy a pasar por mail, así que cualquier cosa compártanse el link por si tienen grupo de WhatsApp entre ustedes, cosa de que les llegue a todos. Por esto de que no hay como 4 o 5 que no los tengo en el listado de los mails originales y cada vez que quiero agregarlos, no sé por qué un par de veces me rebotó el mail. Así que debe ser que los copié mal o con algún espacio o esas cuestiones. Así que está. Ahí mandé el drive donde está el texto de Catarus. Bien. Gracias, Ahí lo profe. puso también Daniel. Perfecto. Buenísimo. De nada, gente. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, chao. Nos vemos. Chao, gracias. Éxitos.